El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a Reacciones, un programa del colectivo de comunicaciones Plano Sur. Personajes que hacen historia desde su quehacer, hechos que usted debe conocer. Somos la sociedad en movimiento, presentada a la sociedad frente a la pantalla. Muy buenas noches, compañeros, compañera de set y Elio Marín. Sandra, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, para el día de hoy tenemos un gran especial conmemorativo de lo que es el 1 de mayo. Hablaremos un poco del surgimiento de esta celebración, de las luchas del movimiento obrero mundial. Hablaremos también de cómo se vivió el 1 de mayo 2011 en Medellín y cómo se vive esta fiesta aquí, exigiendo y manifestándose en busca de una dignificación del trabajo como parte esencial de la vida. Por ello tendremos invitados. Aquí tenemos a Elio Marín. Él es el presidente nacional de Sintra Alimenticia. Tenemos entrevistas, notas de lo que fue el 1 de mayo. En plano cultural, Jason Medina nos mostrará cómo se vivió desde la danza, desde la música, desde la actuación el 1 de mayo, Día del Trabajo en Medellín. Y en la movida digital, Joana Pino nos tendrá lo último en la web, siempre que la ley Lleras nos permita acceder a la información libremente y no nos sancione por eso. Claro que sí, Sandra. Como todos sabemos y lo hemos dicho muchas veces aquí en Reacciones, desde 2008 estamos asistiendo a la crisis económica de mayor envergadura del sistema capitalista desde 1929. Es una crisis económica que ha tenido profundas repercusiones en todo el mundo y que por su parte también ha generado profundas movilizaciones, sea en el estado de Madison en Estados Unidos, sea en el estado español, en Irlanda, en Grecia, en Italia, en Francia, hasta en los países de Medio Oriente y aquí en Colombia. Obviamente esto se debe a que el principal afectado dentro de estas repercusiones de la crisis capitalista mundial es precisamente la clase social que ha nacido, por decirlo así, como hija pródiga, pero también como directo rival de esta clase capitalista y de este sistema económico capitalista como lo es la clase obrera. Precisamente el domingo se celebró en todo el mundo el 1 de mayo, que es el Día Internacional no de los trabajadores, sino de la lucha de la clase obrera, de sus luchas por reivindicar unas mejores condiciones de vida para sí, para sus familias y para el conjunto de la sociedad y para transformar esta sociedad de tal manera que los productores de la riqueza, que son los propios trabajadores, se aperciban o se apropien de esa riqueza general que ellos mismos producen, que no sea un sistema de reparto desigual de la riqueza sobre la base de la explotación de aquellos que la producen, que son los obreros y el conjunto de los trabajadores. Como parte de estas conmemoraciones y como parte de estas movilizaciones generales en todo el mundo, vamos a hablar aquí de su origen y de cómo fue el desarrollo de las mismas en el país, y obviamente aquí acompañada de una serie, digamos, de notas sobre la situación de los trabajadores en nuestro país. Bueno, se trata evidentemente de una conmemoración también, o sea, tiene parte de fiesta, o por lo menos hoy se maneja como algo de fiesta, como una celebración. Sin embargo, también se conmemora el asunto, pues,
que se trabajó, pues, o que hubo en Estados Unidos, en Chicago específicamente, en 1886. Para la época era la segunda ciudad más importante de Estados Unidos, que reunía muchos inmigrantes de varias partes del mundo que se acoplaban o que tenían que llegar a cumplir condiciones laborales muy precarias, indignas, vivían mal, no tenían buena alimentación, no tenían seguridad social, por supuesto, como la conocemos hoy, tampoco tenían una jornada laboral digna. La reivindicación más que todo de muchos sectores, de muchos sindicatos existentes en ese momento, por ejemplo, la Central Labor Union, uno pues de los principales sindicatos de Estados Unidos en esa época, era reivindicar el hecho de que por lo menos en una ley se regulara la jornada laboral en 8 horas diarias, 8 horas para el descanso y 8 horas para el estudio o para otras actividades a los que cualquier ser humano tiene derecho, pues, o por lo menos hoy concebimos como un derecho. Claro que sí, la consigna era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa o la familia. Y como dice Susana, no pierde ese tinte de nostalgia, aunque hoy se viva como una fiesta, se celebra y se rememora. Realmente fue por los que llamamos los mártires de Chicago, unos hombres y mujeres trabajadores que buscaban se les diera 8 horas de trabajo y no 16, que al final eran las que debían laburar. Se dice que hasta 24, que porque cuando pasaba algo importante en las empresas los dejaban 24 horas metidos allí trabajando sin descanso. Claro que sí, Sandra, pero no hay que dejar anotar que efectivamente esta fecha se institucionalizó sobre todo a partir de 1891 por la Segunda Internacional, por decirlo así, la Internacional Socialdemócrata o Socialista. De ahí en adelante se convierte, digamos, en una lucha internacional de los trabajadores como clase unificada a nivel mundial contra los capitalistas. En ese sentido, hay que entender que mientras el sistema económico capitalista mantiene su vigencia, mantiene las contradicciones sociales, económicas y políticas y por lo tanto mantiene en pie las reivindicaciones de la clase trabajadora. Es precisamente desde ese punto de vista que tenemos aquí a Helio Marín. Él es el presidente nacional de Sintra Alimenticia, es el sindicato que recoge a los trabajadores de toda la industria alimenticia. No sé, se me ocurre en este momento Coca-Cola, Noel, Cenú y otras tantas, digamos, grupos, compañías y empresas relacionados con el sector alimentario. Buenas noches, Helio. Quisiéramos preguntarte, por ejemplo, a día de hoy, ¿cuál es la condición de los trabajadores colombianos? ¿Cuáles son, digamos, el análisis que ustedes hacen de esa situación y cómo viven ustedes hoy el 1 de mayo? Muchas gracias por la invitación al programa y obviamente la situación hoy de los trabajadores a nivel nacional es una situación precaria, es una situación en la cual las condiciones laborales de los trabajadores se han venido deteriorando desde hace unos años para acá, inicialmente con la reforma de la ley 50 del 90, con la ley 789 del 2002, donde las garantías de los trabajadores desde su salario hasta las mínimas condiciones de asociación y obviamente lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, donde se pagaban algunas sobreremuneraciones como el recargo nocturno, se han venido desmejorando. Esto ha conllevado para que los trabajadores obviamente hayan y sigan manifestando su inconformismo y fruto de eso, pues obviamente la movilización del 1 de mayo es uno de esos escenarios donde los trabajadores expresan ese inconformismo contra los empresarios y el Estado colombiano. Bueno, ¿y cuáles son entonces esas garantías mínimas, aparte pues obviamente del ejercicio importante del derecho a la asociación en manera, pues, o de forma sindical o mediante un sindicato? ¿Qué otras reivindicaciones tienen en este momento? Pienso que hoy lo principal que se viene afectando es la condición de la contratación directa. Eso implica que hoy las diferentes modalidades de contratación que la ley permite y que obviamente han sido creadas bajo la presión de los empresarios y las multinacionales en Colombia, han dado pie para que los trabajadores no tengan hoy ni una estabilidad laboral y eso conlleva que no haya una estabilidad en sus ingresos.
lo que conlleva a que el mismo sistema de seguridad social como tal, en lo que tiene que ver en el régimen de salud, pensiones y riesgos profesionales, los trabajadores hoy no tengan las mínimas condiciones para acceder a todo esto. Eso quiere decir que cada día se viene desmejorando más la condición de vida de los trabajadores. Y lo otro es que dentro de esa tercerización, dentro de ese desmejoramiento del contrato laboral, vienen unas modalidades que, a pesar de que el gobierno nacional, por exigencias del gobierno norteamericano para la firma del TLC, que en lo que tiene que ver con cooperativas de trabajo asociado, siguen estas implementándose. Y algo más grave, que desafortunadamente viene haciendo carrera, lo que tiene que ver con el contrato sindical, que se ha desconfigurado totalmente una figura que está en el Código Sustantivo del Trabajo, que debería ser en la vía de que los trabajadores tuvieran empleo, que tuvieran trabajo con condiciones, trabajo digno, y se ha venido implementando en la vía de que los sindicatos sean patrones en vez de los defensores de los derechos laborales de los trabajadores. Bueno, precisamente a propósito de lo que menciona Helio, hay que aclararle a nuestros televidentes que la figura del contrato sindical es una de las tantas figuras de subcontratación o de tercerización del trabajo. A través de estas figuras no serían, digamos, empresas cooperativas como se viene implementando desde antes del gobierno de Uribe, pero sobre todo legalmente desde el gobierno de Uribe, sino que, por ejemplo, los sindicatos podrían contratar con la empresa, digamos, un servicio como el servicio de aseo o el servicio de restaurante y subcontratar con un conjunto de trabajadores. ¿Qué hace esto? Esto hace que el sindicato, que por su propia esencia debe defender los derechos de los trabajadores, pase a actuar y a pensar obviamente como si fuera un empresario explotando a obreros que contratan. Es una figura de subcontratación que, digamos, que maquilla la explotación porque la hace desde el sindicato. Entonces, cuando Helio se refiere a estas cuestiones, se está refiriendo precisamente a estos esperpentos o figuras legales que intentan, digamos, dividir y poner a chocar entre los obreros para beneficio de los capitalistas. Pero bueno, antes de continuar con esta serie de precisiones y de discusiones, vamos a un pequeño corte de comerciales. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente.
Bueno, Elio, pero cuéntenos y cuente también a los televidentes, pues digamos, ¿qué se entiende entonces por trabajo digno, que no es simplemente decir trabajo decente? ¿En qué consiste? A ver, el término de trabajo decente implica que cualquier trabajo, pues, de alguna manera es decente, o sea, realizar la actividad laboral es decente. El trabajo digno implica tener condiciones para realizar este trabajo, tener una remuneración adecuada, tener unas condiciones laborales adecuadas en términos de salud y seguridad industrial y salud ocupacional, tener la garantía de que los trabajadores puedan asociarse, el derecho de asociación, que los trabajadores puedan desarrollar en el derecho de asociación el derecho a la negociación colectiva, presentar pliegos de peticiones y negociarlos, y obviamente algo que se ha venido perdiendo, derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho importante para los trabajadores como mecanismo para que se pueda llegar a un acuerdo de esos convenios colectivos, de esos acuerdos colectivos a los cuales conlleva una negociación por la presentación del pliego de peticiones que genera el conflicto colectivo y que se resuelve al firmar una convención colectiva con el sindicato que representa a los trabajadores. Bueno, hay que mencionar que el derecho de huelga al que se refiere Elio ha sido desprestigiado históricamente y hoy, y retomando nuevamente el contexto acerca de la conmemoración y cómo surgió esta fiesta, que es hoy fiesta, pero es esta celebración del 1 de mayo, hay que recordar que cuando se empezó la organización de las manifestaciones en Estados Unidos, los medios de comunicación comenzaron a desprestigiar a todos, no solo los empleadores pues, y los jefes señalaban de peligrosos a los obreros, sino que muchos medios de comunicación se referían como un atentado que se le estaba haciendo a la nación haciendo estas manifestaciones. Entonces se referían así. El New York Times, por ejemplo, dijo: las huelgas para obligar al cumplimiento de las 8 horas puede hacer mucho para paralizar nuestra industria, disminuir el comercio y frenar la renaciente prosperidad de nuestra nación, pero no lograrán su objetivo, además amenazando al movimiento obrero de que no iban a lograr nada con estas manifestaciones. Y el Philadelphia Telegram dijo: el elemento laboral ha sido picado por una especie de tarántula universal y se ha vuelto loco de remate. Piensa precisamente en estos momentos en iniciar una huelga por el logro del sistema de 8 horas. Precisamente, Sandra, respecto a lo que estás mencionando, es que es una constante histórica. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación, para esa época, no la televisión ni la radio, pero sí la prensa, que era la que existía y dominaba el panorama de las ideas, los medios de comunicación siempre han estado en manos de los propietarios de las grandes empresas. Por lo tanto, difunden las ideas, opiniones y los intereses económicos de esas empresas. Por lo tanto, no es casual que se intente, digamos, desprestigiar, difamar y extender una opinión social desfavorable a los movimientos obreros, y eso pasa hoy en día. Todos conocemos a través de los medios de comunicación la eterna propaganda de guerrilleros vestidos de civil, agentes del terrorismo y un montón de figuras mediáticas y fetiches que se instauran para, digamos, crear un ambiente social y un ambiente de opinión desfavorable frente al movimiento obrero, y que a la vez sirva, digamos, de resorte o de colchón ideológico para la acción de agentes militares y paramilitares sobre los obreros, porque a día de hoy, y esto también hay que mencionarlo respecto al 1 de mayo, Colombia sigue siendo el país más violento a nivel, digamos, de sindicalistas, y sigue siendo el país donde más sindicalistas se matan en el mundo, y sigue siendo el país más peligroso. Pero precisamente sobre esta cuestión, Elio, te quería preguntar un asunto y pues comentar una cuestión muy interesante que pasó aquí en la ciudad de Medellín. Siempre se ha intentado alejar a los trabajadores del conjunto de la sociedad. Ahora bien, los problemas de la sociedad no son solo de los trabajadores, sino también de las comunas, de los barrios. No fue gratuito entonces que la marcha del 1 de mayo aquí en Medellín este domingo iniciara en la Comuna 13, y varios, digamos, de los sectores, digamos, más combativos o más consecuentes de los trabajadores marcharon desde la estación San Javier. Además de la marcha, digamos, el trayecto que se generó, también marcharon hacia la unidad intermedia de San Javier como un gesto de solidaridad efectiva y de solidaridad de los trabajadores para con los pobladores de la Comuna 13, los desempleados, los afectados por el terrorismo de Estado, por la violencia paramilitar, etcétera. Entonces, quisiera que nos comentaras un poco de esto que se presentó. A ver, inicialmente cuando se planteó
el recorrido del 1 de mayo para este año se hablaba de la solidaridad a este sector de la ciudad, el sector suroccidental de la ciudad, que abarca todos los barrios que están de San Javier hacia arriba. Cuando se llegó al acuerdo de que las dos centrales a nivel de Antioquia marcharían desde allí, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacer un acto solidario y ir un poquito más allá, a pesar de las condiciones de inseguridad que nos decían que había en ese momento, en esa zona de la ciudad, y que no podíamos marchar por allá? Pero efectivamente, a un grupo de trabajadores estuvimos y dimos el recorrido, que no eran más de 4 cuadras hacia arriba y 4 cuadras bajando, en la vía de mostrarle a la comunidad de esos barrios que los trabajadores, los estudiantes, estábamos en desacuerdo con las políticas que se han venido desarrollando en ese sector de la ciudad, en la vía supuestamente de pacificarla. La Operación Orión creemos que es una de las expresiones más fuertes del Estado colombiano en contra de la población, en el sentido de pacificar la zona, pero que se ha convertido más en un factor de control social. Los muchachos hoy, raperos que han muerto o que han sido asesinados en esa zona de la ciudad, y el último que fue asesinado en el sector de La Mota, que a pesar de que no es de ese sector, de esos barrios, es por su condición de estar protestando contra la violencia que se ejerce por parte del Estado y grupos armados ilegales, como los llama el Estado colombiano, que ellos saben quiénes son. Y entonces esto ha dado para que estos jóvenes hayan sido asesinados y vengan siendo estigmatizados. Para terminar en esa parte, nosotros también sabíamos del conflicto de los trabajadores transportadores de Conducciones América, que el día lunes amanecieron en un paro que venían ya desde el día viernes, y así el gobierno de la ciudad, la alcaldía, diga de que es una confrontación de los trabajadores con la empresa y que no era un problema de vacunas, era la solidaridad de los trabajadores para lo que fuera, por el problema de la violencia contra ellos y los asesinatos que han sufrido los transportadores, y obviamente las mejores condiciones que exigen para desarrollar su trabajo como transportadores en esta zona de la ciudad. Bueno, pero para continuar con nuestro debate, vamos a ver una nota de cómo se vivió el 1 de mayo en Medellín. El sistema habló, este es mi derecho a réplica. Canto y respuesta, denuncia y propuesta. No basta la letra, vamos a la protesta. Alerta con la métrica que está más calidad que la crítica estética. La crítica sistémica, sin dialéctica, sin identidad. Hoy recorriendo América desde una visión periférica, no turística. Somos más que estadística. Desde Panamá hasta Bogotá, Lima y Caracas, La Paz y La Plata, Managua y Sao Paulo, Guadalajara y Santiago, festejado con los dejados de lado, cansados de ser últimos en la lista. Hoy nos decidimos ser los protagonistas. Pobla, gueto, favela, barrio, unido por los sueños, lo demás es secundario. Ojo, no hablo en singular, creo en lo plural, los colectivos donde todos decidimos. Movimientos populares, la principal tarea, construir capacidades para buenas peleas, que nadie nos vea como seres inferiores y que crezca paso firme la experiencia de los pobres. Hoy es más experimento que receta, pero los conocimientos vienen de luchas concretas. Piensa donde pisa, así que sintoniza tu ambiente, concientiza a tu gente y organiza. Esta es la voz que viene de abajo, voz de la gola que llora, conspiración, reunión de esclavos, tomarse el poder y tumbar al amor. Esta es la voz que viene de abajo, mensaje colectivo, conspiración, reunión de esclavos, tomarse el poder y tumbar al amor. Para que la voz que rebelde, consciente, valiente, se escuche bien fuerte. Salí de vuelo de justicia, escapo fugazmente como el frente rodriguista, cavando un túnel en la historia de mi pueblo. Se funde la memoria subterránea
con lo nuevo, como un mural de la pobla hasta el mar, raso a trazo, dibujando libertad. Es el saber, el hacer, la acción y la canción, poder crecer con amor y rebelión. Entonces unir y venir, como dicen por ahí, así pa' ti, pa' mí, en sí, moraleja, las vueltas son las que dejan. Si pienso seguir aunque me tengan tras la reja, deja que los perros ladren, son solo ruidos pa' callarte y golpes pa' cansarte. Mirada en alto, posición de combate, hago rimas con benzina y parafina pa' quemarte. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia. Este arte no se vende en galería, es de la calle o de la periferia. Somos los mismos, parte de todas partes. Somos iguales. Esta es la voz que viene de abajo. Música con la que yo trabajo. Inspiración, reunión de esclavos. Para tomarse el poder y tumbar al amor. Esta es la voz que viene de abajo. Mensaje con el que yo trabajo. Inspiración, reunión de esclavos. Para tomarse el poder y tumbar al amor. Reacciones. La sociedad en movimiento. Bueno, acabamos de ver algunas imágenes de lo que fue la marcha del 1 de mayo aquí en Medellín el domingo. Esperamos no le haya pasado nada al compañero del SMAT. Y bueno, Helio terminó hablando un poco de los señalamientos que se le han hecho a líderes, además de los sindicalistas, periodistas, también a estos chicos raperos de la Comuna 13, que este año han sido exterminados literalmente, porque uno por uno han ido acabando con ellos. Y como lo decíamos ahorita, con el señalamiento que le hizo a la prensa en 1886 a la organización obrera, ¿cómo se vive hoy este señalamiento al movimiento sindical, al movimiento estudiantil, al movimiento obrero en general? A ver, siempre que han habido este tipo de acciones que son legítimas y que están dentro de la Constitución para expresar el descontento de alguna manera, por decirlo así, de algunas acciones que algún grupo de pobladores se siente afectado, y en este caso los trabajadores y obviamente los estudiantes, es que hacen una movilización, y entre ellas la del 1 de mayo. Siempre se nos ha señalado a los trabajadores y a los estudiantes que son los incitadores de los disturbios, pero desafortunadamente en este 1 de mayo, como en otras marchas y en otros 1 de mayo, logramos detectar cantidad, pero mucha cantidad de agentes infiltrados únicamente para hacer de la marcha o crear el sofisma para disolver la marcha. Esto llevó a que algunas acciones en las cuales estudiantes se vieron agredidos, trabajadores nos vimos agredidos, a algunos nos tocó correr y a otros, pues obviamente, estudiantes que siempre han estado en el ojo del huracán del SMAT, pues obviamente se defendieron con el palo de la pancarta, con todo lo que tenían de pronto a su alrededor, y de pronto hubo elementos contundentes como piedras, pero esto se hace ver como vandalismo, pero lo que no se dice es quién lo provoca. Un ejemplo claro de esto, de que esto es una situación que mundialmente se reconoce como un acto de protesta, son las actividades como en países como en Francia, cuando la ley de primer empleo, hubieron 8 días donde los trabajadores jóvenes, los estudiantes, pues hicieron una cantidad de manifestaciones donde hubieron quemas de carros, hubieron almacenes destruidos y se tomó como una protesta. Pero desafortunadamente aquí un estudiante, un trabajador, si es que lo hace, llega a hacer una pinta en una pared, se vuelve terrorismo. Esto ha convertido que los estudiantes y los trabajadores obviamente se vean limitados para hacer ese tipo de expresiones. Los estudiantes no han podido o no han dejado más bien
perder esa tradición, esa forma de expresarse para no tener un medio amplio de comunicación y utilizar las paredes de la ciudad para expresar su descontento. Obviamente, lo otro que nos han estigmatizado a los estudiantes es la capucha. La capucha es un elemento en que ellos han protegido su identidad, porque a lo largo, históricamente, los estudiantes asesinados, los estudiantes desaparecidos han sido cantidades. Fernando Lalinde, sin ser un estudiante que se encapuchaba, por ser únicamente militante de un grupo de izquierda, fue desaparecido y luego, obviamente por la labor de su madre, encuentran su cadáver, pero fue desaparecido por fuerzas del Estado, y hay una demanda ganada porque la Corte Interamericana lo hace así. Decreta de que sí hay pruebas suficientes para decir que el Estado lo hizo, y muchos estudiantes han sido masacrados así. Nicolás Neira fue uno de los últimos estudiantes menor de edad que fue asesinado en Bogotá, y que se está demostrando que fue a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, mal llamado SMAT, que el cual se ha venido haciendo de parte de los trabajadores unas denuncias importantes del abuso de fuerza que ellos hacen para controlar cuando hay algún disturbio en alguna movilización en la ciudad. En efecto, Elio, y se trata también de una de las estrategias pues que realiza el Estado, digamos el Estado colombiano en su forma democrática y social de derecho, si quiere llamarse así esa fórmula. Otros han sido judicializados. Hemos sabido, por ejemplo, de 23 personas detenidas en la marcha aquí en Medellín este 1 de mayo. En Bogotá no tenemos la cifra exacta, pero sabemos que una persona fue capturada, un estudiante presuntamente por ser pues miembro de las FARC, y pues le están imputando rebelión agravada, entre otros delitos ya muy graves y que le acarrearían una pena pues muy alta, en fin. Sin embargo, pues estamos pendientes, siempre hemos estado pendientes de estos acontecimientos. También hay que aclarar que las 23 personas detenidas, entre ellos 6 menores de edad, fueron dejados ya en libertad, puesto que no portaban ningún elemento que pudiera dar cuenta de que estuvieran realizando pues conductas ya prácticamente criminalizadas por el Estado. Sí, hablemos también pues un poco de los medios de comunicación, nuestro papel, digamos, como medio informativo, y Plano Sur como un medio que debe informar y que ha asumido esto como un deber pues ineludible. Continuaremos hablando de este tema después de unos cortes comerciales. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444.
Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Y bueno, retomando el debate acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación en general y de los independientes, como es el caso de nosotros, Planusur en particular, es muy importante porque ya lo habíamos mencionado ahorita sobre el conflicto en Chicago y las condiciones aquí, digamos, de difamación y de creación, por decirlo así, de un cerco ideológico antiobrero, anticampesino, antiestudiantil. Es muy sintomático el papel de los medios de comunicación masivos, digamos, tejiendo una red alrededor de los intereses del empresariado, de los bancos y de los terratenientes, y ahora incluso dentro del mundo virtual. En ese sentido, seguramente muchos de nuestros televidentes ya conocen que precisamente el 1 de mayo, Planusur Comunicaciones creó su nueva plataforma comunicativa que es Planusur Radio. Estuvimos transmitiendo en vivo y en directo, los compañeros de Planusur estuvieron transmitiendo durante más de 4 horas todos los sucesos, avatares y desarrollos de la marcha del 1 de mayo y dándole la voz a los trabajadores, a los obreros, a los sindicalistas, al conjunto de la comunidad y al conjunto del pueblo organizado que estuvo marchando por las calles de nuestra ciudad, defendiendo los derechos de los trabajadores y del conjunto de la sociedad. Pero bueno, siguiendo aquí y ya, digamos, yéndonos a los finales del programa, quisiera comentarte, Helio, porque precisamente el 1 de mayo es una fecha, digamos, para revisar qué es lo que está pasando con los trabajadores, que es la clase más explotada de la sociedad capitalista, y nos encontramos en Colombia con un avanzado, con un paquete legislativo muy fuerte contra, digamos, los estratos trabajadores y no trabajadores. Recordemos que Colombia tiene más de un 60% de la población, digamos, trabajadora en condición de informalidad laboral. Es un porcentaje demasiado alto, además de que tiene una tasa de desempleo que se aproxima al 12% en las cifras del DANE. Pero además hay una serie de reformas que ya han cursado, que vienen en camino, tales como la ley de primer empleo que ya se aprobó, como el intento de reforma pensional para aumentar en 2 años la edad de jubilación, como el Plan Nacional de Desarrollo, viene toda esta cuestión con lo de los contratos sindicales, se me olvida en este momento, pero vienen una serie de paquetes, digamos, de normas que tienen un claro carácter antiobrero y sobre todo antisindical, y en esas condiciones, ¿cómo ven los trabajadores el panorama actual y cuáles, por decirlo así, las tareas de la clase obrera y de los sindicatos frente a esta avanzada legislativa del gobierno? Dentro de esa avanzada legislativa hay que recordar que está el desmonte, y que lo han manejado así, de los intereses de las cesantías. Han hablado también de que de alguna manera se tiene que acabar el recargo nocturno, así como ya lo hicieron con la ley 789 del recargo nocturno a partir de las 10 de la noche, o sea que sería lo mismo trabajar de día que de noche. Pero lo que nos queda a nosotros es lo que sabemos hacer, es la denuncia, es la movilización y es la lucha de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, del proletariado, y obviamente unidos con los campesinos, unidos con los estudiantes que van a ser los futuros trabajadores y los futuros explotados, en la vía de que lo poco que nos dejaron los abuelos a nosotros hoy, que nos lo han ido arrebatando con leyes, lo podamos recuperar y dejar unas mínimas condiciones de trabajo digno para las futuras generaciones de trabajadores en Colombia. Claro que sí, Helio. Agradecemos aquí la compañía, el aporte a nuestro debate. Hay que señalar que sí, se debe hacer un llamado a la movilización, a la organización, sin dejar de lado todos los problemas que pueda acarrear el organizar a las personas, pero yo rescato personalmente de la marcha del 1 de mayo este domingo, que fue la organización de los trabajadores independientes e informales, que me pareció muy bonita. Son personas que
que no tienen pues como un lugar estable donde organizarse, pero lo hacen. O sea, desde la calle como su oficina se organizaron, llevaron sus pancartas, llevaron sus implementos. También algo curioso de la marcha fue el comunicado que sacó la Pastoral Obrera de la Arquidiócesis, señalando pues el apoyo de corazón, literalmente lo dicen, a todo el movimiento trabajador. Yo señalo que como en la iglesia, pues que sí saquen ese lado social que deben tener y de verdad no sea solo de corazón, sino de mano, que aporten a todas las movilizaciones y a todas las reivindicaciones sociales. Bueno, también nos queda en el tintero preguntar un poco más sobre la informalidad. Hemos venido hablando sobre todo de los trabajadores formales, los que tienen, digamos, una prestación del servicio en términos pues regulares, habituales, al servicio de un empleador, en fin. Sin embargo, pues quedaron faltando muchos aspectos, sobre todo sobre la informalidad, que hemos calculado en 58-60% más o menos de la población activa. Sin embargo, pues queda entre el tintero y para posteriores discusiones también tenemos que articular también la cuestión del trabajo informal. Claro que sí, Susana, igual lo que hacemos aquí en Reacciones, y ya creo que nuestros televidentes están acostumbrados, es a dar, digamos, unos primeros insumos o herramientas o una generación, digamos, de ese debate para que la persona detrás de la pantalla profundice y para que mire lo que hay al otro lado de la línea que han construido los medios de comunicación, en el lado social, en el lado de los movimientos, en el lado de los trabajadores, en el lado de los estudiantes, cuál es la otra cara del problema. Y bueno, precisamente para ir concluyendo, Elio, ¿cuál es el mensaje que tú le das al conjunto de la sociedad colombiana desde el movimiento sindical y desde la clase trabajadora? Como lo decíamos, es fortalecer la organización de los trabajadores, de los estudiantes y la organización popular. Es la única manera que tenemos para poder de alguna manera confrontar ese paquete de medidas políticas lesivas para la sociedad y para todo el pueblo colombiano, en la vía de que obtengamos mejores condiciones y que podamos tener garantías al futuro. Bueno, Elio, nuevamente muchas gracias por estar aquí en Reacciones. Ahora vamos a Plano Cultural con Jason y el corresponsal Medina, que nos tienen una nota también del 1 de mayo. Reacciones. La sociedad en movimiento. Buenas, bienvenidos a Plano Cultural, sección dedicada para las diversas manifestaciones artísticas y para las múltiples movidas culturales en que se encuentre un individuo o un conglomerado de ellos, el cual llamamos aquí en Reacciones Sociedad. El 1 de mayo de 1886, en el estado de Chicago, Estados Unidos, se llevaron a cabo o iniciaron unas huelgas lideradas por los obreros que buscaban mejorar las condiciones de trabajo de ellos. Se buscaba que de 18 horas en que se podía llegar a trabajar se redujeran a las 8 actuales, para así conseguir 8 horas para el descanso y 8 horas para la diversión. Vamos a ver qué aconteció 125 años después en las calles de Medellín, cuál fue el papel que jugó el obrero y asimismo el artista. Bueno, gente de Reacciones y de Plano Cultural, en este momento me encuentro en la marcha del 1 de mayo, conmemorando el Día del Trabajo. Vamos a ver qué nos encontramos en esta marcha.
Bueno, Adriana Diosa, ¿ustedes pertenecen a algún grupo teatral? Sí, nosotros somos de la Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y Los Juglares. Es un grupo teatral que tiene 39 años de vida artística. Vamos a cumplir 40 el próximo año y desde que el grupo nació siempre le ha apostado al arte como una alternativa de movilización, de sensibilización, de generación de conciencia en la gente. Ya, entonces te pregunto, ¿hoy qué buscan hacer a partir del arte en esta marcha del 1 de mayo? Bueno, es imprimirle a esta marcha un sentido de alegría, porque la lucha nos debe generar alegría. La lucha ha sido estigmatizada en este país como algo sombrío, como algo negro, como algo oscuro, y nosotros los artistas tenemos la obligación de reivindicar esto como un derecho. La movilización social es un derecho y que nos produzca alegría encontrarnos, pelearnos los... Las marchas del 1 de mayo buscan la reivindicación del papel indispensable que juega el obrero en la construcción de la sociedad. Creo también que busca conmemorar no solo a los mártires de Chicago, sino a todos aquellos obreros y sindicalistas que han intentado luchar por sus derechos. Creo que un buen ejercicio para este país que se enseñó a olvidar. Vamos a una breve corto de comerciales y seguimos con la movida digital. Bienvenidos a la movida digital. Les cuento que Toyota trabaja en el desarrollo de una tecnología que permitirá recargar los carros eléctricos a distancia. Es decir, así como uno se debe dirigir a una estación de gasolina a tanquear su carro, el carro eléctrico debe conectarse a una fuente de energía. Lo que busca Toyota es que a través de una tecnología de resonancia, el carro eléctrico se pueda recargar vía inalámbrica. Otras informaciones de su interés en el video que sigue a continuación. Hace poco, Hotmail viene invitando a sus suscriptores a utilizar una nueva aplicación que puso a su disposición. En la parte superior de la página principal de su correo electrónico de Hotmail encontrará Office. Al darle clic llegará a una página donde Hotmail le ofrece el uso en línea de los siguientes productos: Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Puede que los tres primeros ya les sean familiares. Esta última, OneNote, está diseñado para facilitar la toma de notas. Permite dividir su información por carpetas según la fecha o la hora y también puede agregar dibujos, fotografías y otros elementos multimedia que complementan su trabajo. Usarlo es muy fácil. Después de darle clic en la parte superior de su correo electrónico a la palabra Office, esta lo llevará a una página donde le ofrecen las 4 aplicaciones mencionadas anteriormente y que usted visualiza en pantalla. Ya de acuerdo a su trabajo o interés, escoge la aplicación que más le convenga y la empieza a utilizar. Además,
Si cree que no trabajará más sobre ese documento o no ve necesario tenerlo en su cuenta de correo, lo puede descargar a su computador. Las versiones en línea que maneja Hotmail son muy parecidas a las que obtenemos de Microsoft en nuestro computador, así que les será fácil de usar, guardar y compartir con sus contactos. A propósito de eso, ¿cómo compartimos un documento? Da clic en una de las opciones que maneja Office, que es Tus documentos, y allí aparece la lista de documentos que usted ha creado. Pone el cursor sobre el documento de interés, le da clic en Más, clic en Compartir y finalmente clic en Editar permisos. Allí añade los contactos con los que quiere compartir su trabajo. Usarlo es muy fácil, atrévase y sus actividades se harán más sencillas. Por otro lado, les cuento que en un lugar un poco alejado de estas tierras colombianas, las redes sociales registraron un hecho curioso. Sin darse cuenta, un hombre tuiteó la operación militar hecha por los Estados Unidos que dejó como resultado la muerte de Osama Bin Laden. Al escuchar el sobrevuelo de los helicópteros, el hombre pakistaní escribió en su cuenta de Twitter: "Vete helicóptero, antes de que tome mi matamoscas gigante". Really Virtual, como se hace conocer este individuo en la red, continuó describiendo lo que sucedía a su alrededor: disparos, un accidente aéreo, la presencia de militares y después, al escuchar la locución del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dio cuenta que había tuiteado paso a paso los hechos de la operación. "Ahora soy el tipo que blogueó en vivo la redada a Osama sin saberlo", escribió en su cuenta. Tras estos comentarios, más de 60.000 personas decidieron seguirlo, y los medios de comunicación no dudaron en contactarlo, a lo que respondió, cansado de tanto protagonismo: "Bin Laden está muerto, yo no lo maté, por favor déjenme dormir". Ese fue su último tuit. Eso es todo en la movida digital de hoy. Vamos a una breve pausa y daremos paso a nuestras compañeras Sandra y Susana en compañía de Elio Marín para despedir este programa. Hasta pronto. Bueno, eso es todo por hoy. Hoy en Reacciones, recuerde visitarnos en nuestra página web www.plano-sur.org, donde tenemos nuevos artículos, un balance de lo que fue el 1 de mayo y unos nuevos del tema del invierno que se tratará la próxima semana aquí en Reacciones. Bueno, no olviden visitar también nuestra nueva plataforma de radio. Ya hay algunos pequeñas grabaciones pues que obtuvimos el 1 de mayo montadas en nuestra página. Sigan visitándola, les contaremos de qué otra manera vamos a continuar trabajando en radio digital. Elio, muchísimas gracias por venir a este espacio. La invitación sigue abierta también para el movimiento obrero y sindical de esta ciudad. Agradecerles a ustedes la oportunidad y obviamente que nos tengan en cuenta para otras oportunidades, y muchas gracias a Plano Sur, tanto en el programa televisivo y obviamente en la plataforma de radio con el cubrimiento del 1 de mayo durante la marcha y después de la marcha. Bueno, recuerde vernos dentro de 8 días a las 6:30 p.m. Hasta pronto. Mon amour a biaisé sa robe est froissée. Mon âme pleure sa police. Ce fut un plaisir d'offrir